Traído a nuestra hermana Joana como apertura para las damas y me quedé meditando en esa palabra porque uno muchas veces la escuchó, pero qué bueno que es cuando el Señor nos vuelve a hablar y nos hace rumiar esa palabra. Amén. Leemos entonces Salmo 136, el primer versículo solamente, y dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi querido hermano. Una palabra preciosa, y en realidad podríamos leer todo el Salmo. Y como yo decía, lo que si usted ve, si nunca lo ha leído al Salmo, el Salmo 136 dice: alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Y en cada versículo, después de cada estrofa primera, vuelve a repetir: porque para siempre es su misericordia. En todo momento, en cada versículo vuelve a decir: porque para siempre es su misericordia. Y en eso meditaba, ¿no? En por qué este salmo repite todo el tiempo: porque para siempre es su misericordia. Y el Señor me hablaba, y cuando hablaba nuestra hermana Joana esta palabra, y luego me puse a meditar en ella y preguntándole al Señor, ¿no? ¿Por qué es necesario que repita todo el tiempo? Porque para siempre es su misericordia. Si lo dijera solamente en la primera y después comience a enumerar nomás cada cosa, pero en cada una de ellas dice: porque para siempre es su misericordia. Creo que quiere dejar más que claro que para siempre es su misericordia. En medio de cada una de estas circunstancias que enumera en este precioso salmo, el salmista reconoce y dice: pero para siempre es su misericordia. En medio de estas circunstancias, desde el principio, comienza a nombrar desde el principio de la creación y hasta, como yo decía a los jóvenes, y creo que hasta este tiempo actual. Este salmo dice que ha sido su misericordia para siempre. De allí desde el principio y hasta ahora ha sido siempre su misericordia para con nosotros, lo que ha sido su creación y que hoy somos sus hijos. Y sigue diciendo este salmo: alabad a Dios, al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Y vio que ahí dice: alabad al Dios con mayúscula, de los dioses con minúscula. Esos dioses que el mundo se crea, que muchas veces el ser humano se crea, poniéndose, como yo digo siempre, ¿no? Tengo el marido de mi mamá, él siempre dice que él es su propio Dios, ¿no? Porque él es el que se levanta cada mañana a trabajar. Porque él es el que se sacrifica por su familia. Cada uno es su propio Dios, dice él, ¿no? Bueno, inclusive sobre ese Dios que se hace cada uno, Él es el Dios con mayúscula. En medio de todos esos dioses, como alababan, no sé si era en esta noche, ¿no? Porque los dioses de los hombres son de barro, son de un árbol, son de madera, son de piedra, pero nuestro Dios es un Dios que vive, que tiene ojos, que tiene manos, que tiene pie, que podemos sentirlo, amén, no como esos dioses que están hechos de estatua, que tienen que estar cargándolo y que no hablan, que no hacen ni una palabra, pero sin embargo ahí lo vemos al mundo, ¿no? Sacrificándose en esas peregrinaciones que hacen de rodillas y se desangran y se flagelan delante de algo que no tiene para nada vida, que jamás va a contestarle, pero que sí hay un engañador. Y ese engañador usa esas cosas y muchas veces también hace creer que sanan esos falsos dioses con minúscula. Pero nosotros hemos conocido a este Dios del cual para siempre es su misericordia. Y hemos conocido la misericordia del Señor en cada momento de nuestra vida. Y sigue diciendo: alabad al Señor de los señores. Otra vez vuelve a decir el Señor con mayúscula y señores con minúscula. Y Él es el Señor de los señores. Porque hoy podemos tener gobernadores, puede haber todavía reyes en algunos países, puede haber grandes figuras de renombre, pero sobre todas ellas Él es el Señor de los señores.
Sigue diciendo el único que hace grandes maravillas. Y la sigue haciendo. Como decía nuestro hermano también anoche, quizás hoy, y como lo decimos nosotros también, ¿no? Quizás no vemos en abundancia como allá, como en el principio, como en otros tiempos que veíamos las grandes campañas y grandes reuniones en donde se veían las manifestaciones de endemoniados, en donde se veían sanidades, donde se veían muchas cosas. Quizás hoy no las vemos como antes, pero eso no quiere decir que el poder del Señor haya cambiado. Eso no quiere decir que Él haya menguado su poder. Como decíamos en el programa de las hermanas el día martes, Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Somos nosotros lo que hemos cambiado. Este tiempo, como decía, escuchaba un hombre un médico creo que es, algo de eso, ¿no? Y nombraba las estadísticas y decía, no, el tiempo, cómo hasta ellos saben que el tiempo se está cortando. Y decía que hoy hasta el ser humano habla más rápido para no perder tiempo. Y esto lo han hecho científicamente, ¿no? Con estadísticas. Que el hombre hasta ha comenzado a hablar más rápido, que en su recorrido habitual anda más rápido, que quiere intentar hacer en el día un montón de cosas, cada vez más acelerado. Hablaba del celular, que uno está acostumbrando a su cerebro a ver cosas rápido, ¿no? Videos rápido, y cuando más rápido mejor, y va cambiando. Nos han acondicionado, decía esta persona. Y esto es lo que quiere el enemigo, ¿no? Acondicionar al ser humano a su gusto, a su placer, para que viva en la vorágine del día. Y decíamos, ¿no? A veces el día pareciera que no alcanza, que las 24 horas se hacen 10, parece a veces. Que uno quisiera hacer tantas cosas que no llega. Y yo recuerdo y decía, no, yo creo que antes cuando era chica, no sé si porque los niños lo ven de esa forma, porque uno cuando es niño lo ve de esa forma, o porque sinceramente está pasando esto. Pero uno lo veía antes, que el tiempo alcanzaba un poco más, que el tiempo parecía más largo el día. Pero sin embargo ahora vemos que el día pareciera que se acorta más rápido, que uno se despierta y ya pareciera que otra vez ya tiene que volver a acostarse. Y pensaba, ¿será que porque por lo que uno ahora ya es adulto y hace cosas, lo ve diferente que los niños? Pero digo, no es así, sino que el tiempo realmente se está cortando, porque su palabra está escrita, que en los últimos y postreros días, los días serían acortados por amor a nosotros, por amor a los hijos, porque este mundo sabemos que se termina, como siempre decimos, hay un límite para este tiempo, para este mundo, que el tiempo se termina, y es por eso que pareciera que andamos más acelerados todo el tiempo. Pero qué bueno que en ese aceleramiento no nos olvidemos de este que es el Dios con mayúscula, de este que es el Señor con mayúscula. Porque, ¿sabe qué pensaba mientras estaba ahí en la silla? Y no recuerdo quién dijo algo sobre el acordarnos de Dios, y no sé si en uno de las alabanzas por ahí, la de la viuda. Y pensaba cómo el Señor nos guarda. Y le comentaba a mi hermana Joana y a mi esposo lo que me pasó uno de estos días que estoy yendo a hacer las sesiones de kinesiología, allí en Marconi, en Casanova. Vio que cuando usted se baja en el Metrobús, ahí nomás está la clínica, así cruzando, así casi como en forma diagonal está la clínica. Y así en esta esquina hay un supermercado grandote que lo conozco yo porque vivíamos antes justamente por ahí. Y bueno, yo siempre cruzo ahí para ir a la clínica. Y siempre es un basural esa vereda, siempre hay un basural, cosas grandes, tiran todo un basural, y eso que podría ser tranquilamente es mucho mejor que acá, ¿no? Ellos ya tienen todo más mejor construido y todo, tendrían que tenerlo más limpio, pero bueno, es un basural. Y ese día me retrasé un poco más de lo normal para poder ir a la clínica, y bueno, y el colectivo que no venía, y yo digo, qué raro, en ruta, que no venga. Y estábamos ahí con Joana, que me había acompañado, y bueno, la cuestión es que tardé en ir al horario que yo tendría que haber ido, y cuando llego veo un montón de patrulleros, policías, auto, moto, y yo dije, seguramente fue un choque. Pero pasé
pasé por ahí como paso siempre y voy a la clínica y mientras estoy acostada ya ahí haciéndome, la doctora me dice, nena, me dice, ¿viste que hay un muerto acá en Marconi? Mataron a un chorro, me dice, está ahí muerto. Y le digo, ay, yo pasé recién por ahí, yo vi, pensé que era un choque, no le presté atención porque no vi nada, como estaba el auto, la moto, pensé que habían chocado entre ellos. No vi que estaba el cuerpo y yo había pasado casi por al lado, un metro, póngale de distancia del cuerpo que está ahí, como hay tanta basura, estaba tapado con bolsa, yo creí que era basura. Y cuando salgo otra vez de la clínica y seguía todavía un montón de gente y más gente filmando ahí, y la doctora me decía, me llegó este video de alguien que está filmando ahí, me dice. Y cuando salgo, y ahí sí miro, ya observo, y estaba ahí por donde yo había pasado y no lo había visto, el cuerpo de esta persona tirada. Y había sido un rato antes del horario que yo tendría que haber pasado por ese lugar, y en ese lugar se habían tiroteado y venían tiroteándose y lo terminaron de matar ahí. El guardia terminó de matarlo, lo pasaron por la tele, no sé si alguno lo vio, pero al instante le daba gracias al Señor, ¿no? Porque quizás Él retrasó ese momento para que yo no llegue. En el momento que sucedía, uno no sabe qué pudo haber pasado. Como decíamos, no sabemos de cuántas cosas el Señor nos guarda durante el día. Quizás mientras vamos caminando, quizás de muchas cosas el Señor nos va guardando, va deteniendo esto, va haciendo las cosas alrededor nuestro sin que nosotros veamos lo que Él está haciendo por nosotros. Cómo nos va guardando durante el día y así tantas cosas, ¿no? Yo le decía al Señor, te doy gracias, porque quizás retrasaste porque justo es donde yo cruzo. No sé qué pudo haber pasado si en ese momento se estaban tiroteando ahí. Uno se pone a pensar después, ¿no? Y uno vuelve esta palabra y dice, porque para siempre es su misericordia. Porque a pesar de no ser merecedores, porque a pesar de uno no sentirse nada, ¿no? Y uno decir, uno no vale nada, uno, ¿no? Pero sin embargo, para el Señor valemos tanto, somos un especial tesoro en sus manos. Y Él, a pesar de que muchas veces nosotros le somos infieles, quizás a veces no salimos de casa sin orar. Y hay que ser sincero con eso. Muchas veces salimos sin orar de casa porque por ahí nos levantamos a la corrida y hay que salir y ya salimos y vamos en el camino diciendo, Señor, como oraba mi abuela, no, 4 santos guárdame, decía ella, y se encomendaba la mano de Dios, ¿verdad? Y el Ave María, bueno. Y esa era toda su oración. Y muchas veces nosotros hacemos eso, nos falta persignarnos nomás y salir. Porque en la rapidez ni le damos gracias al Señor por el día, pero sin embargo Él nos guarda, sin embargo su misericordia sigue siendo para siempre, pero Él dice que hace misericordia con quien quiere, amén. Y sigue diciendo, el que extendió la tierra sobre las aguas, el que hizo los grandes lumbreras, el sol para que señoree en el día, la luna y las estrellas para que señoree en la noche. El que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Vieron que cada una de estas abajo sigue diciendo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, y Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro batimiento se acordó de nosotros. Esta parte es la que yo digo, esta parte es hasta este tiempo actual. Porque empieza a nombrar todo lo que hizo en diferentes tiempos, para que quede como recuerdo de todo eso que él ha hecho. Él se acuerda, el salmista, y comienza a enumerar todas estas cosas que hizo. Y en cada una de ellas vemos la mano poderosa de Dios, que fue misericordioso con su pueblo.
En cada una de ellas, por más que su pueblo siempre de continuo fue su pensamiento y su corazón el mal, hacer lo malo. Siempre estaba allí, por eso es que le costó tantos años, tanto tiempo. Estando a la vuelta de la esquina, estuvo 40 años dando vuelta al mismo lugar. Pero aún en medio de tanta dureza y de tantas cosas que este pueblo reclamaba, siempre y para siempre fue la misericordia del Señor con ese pueblo. Que sus vestiduras no se envejecieron, que sus sandalias no se envejecieron. Siempre digo esto, ¿no? Y pienso, esta gente crecía y estaban en el desierto, pero su ropa seguramente crecía junto con ellos. Esto es lo que uno se pone a pensar. Porque dice que no tenía necesidad, por lo menos, de comprar o de hacerse. Supongo que se harían con las cosas que tienen ahí, pero estaban en el desierto. Estaban 40 años, estuvieron en ese mismo lugar. Y tenían ropa, y tenían calzado, y tenían comida. Y les llovía el semaná del cielo. Pero sin embargo, siempre se quejaba. Pero sin embargo, en medio de eso siempre se quejaba. Pero acá, sin embargo, él dice que hirió a Egipto en sus primogénitos, dice. Sacó a Israel del medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, el que dividió el mar rojo en partes, y todas estas cosas que hizo Dios, y en cada una de ellas para siempre ha sido su misericordia. Pero algo que me llama la atención acá es cuando dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y esto me acordaba allí de Noé cuando pasa este diluvio y está ahí ya en el lugar y está ya el diluvio ha pasado, ya se fue secando y dice, y se acordó Dios de Noé. ¿Y usted cree que en algún momento se había olvidado de Noé? Yo creo que no se había olvidado de Noé. Como cuando le pregunta al hombre allí, ¿no? En el principio, cuando ya pecó y se encontró que estaba desnudo y se escondía y le pregunta, ¿dónde estás? Y pienso esto siempre, ¿acaso Dios no sabía dónde estaban? Que le preguntaba dónde están. Claro que sabía que estaban escondidos y claro que sabían dónde se habían escondido, porque Él es Dios. Y lo mismo que Noé le preguntaba, ¿no? Y se acordó Dios de Noé, no es que no se había olvidado de Noé. Y lo mismo pasa con nosotros. Acá dice, en medio de nuestro abatimiento se acordó. ¿Y acaso se olvidó anteriormente cuando no estábamos abatidos? ¿Se había olvidado de nosotros? No. Porque Él está en nuestras alegrías, pero está también en nuestras aflicciones. En medio de nuestro abatimiento quizás nosotros lo vemos. Porque como decía ayer también el predicador y siempre decimos, en medio de las circunstancias felices y donde la economía nos sonríe y todo nos va bien, quizás nosotros somos los que no nos acordamos de Dios. Pero en medio del abatimiento ahí, en medio del ay, en medio de los ayes, ahí sí nos acordamos de Dios. Y ahí entonces nosotros pensamos que Dios se acuerda recién de nosotros. No, es que Él está en todo momento. Él se acuerda siempre de sus hijos. Él nos sostiene de su mano derecha, porque Él es el que nos sostiene. Porque si nosotros nos sostuviéramos de Él como un niño pequeño que se sostiene de la mano del Padre, creo que su mano es más pequeña y rápidamente se soltaría. Pero cuando es Él el que nos sostiene, esa mano grande de mamá y de papá que son más grandes que la del pequeño, agarran toda la mano y lo pueden sostener más fuerte. Y de esa forma, siempre simbolizo esto porque de esa forma yo lo veo. Yo me veo como una niña pequeña de la cual si yo le sostengo la mano, me soltaría con mis fuerzas. Pero cuando las fuerzas son de Él y es Él el que me sostiene con esas manos poderosas, con esas manos tan grandes, entonces ahí no puedo escaparme de Él. Ahí quizás costaría más poder deslizarse. Y es por eso que Él dice que Él no va a dar nuestros pies al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Pero también hay otro que no duerme. Y de Él también debemos estar atentos, de Él también debemos estar velando en todo el tiempo.
Porque hay uno que también no descansa. Y es que está buscando todo el tiempo, como anda como león rugiente, pero no es león. Está buscando ese olor a carne. Y cuando encuentra ese olorcito, comienza a sentir ese olor a carne. Entonces ese que anda como león rugiente, comienza a rugir más fuerte. Y comienza a prepararse y a disponerse a atacar. Yo no sé si alguna vez usted vio un documental de los leones, cuando están ahí a punto de atacar a la presa, cómo se ponen, cómo se disponen. Bueno, así también es este que está agazapado, que está buscando en todo momento, como decía también nuestro hermano, ¿no? Lo del mundo, ¿cómo no ven? Cómo están buscando todo el tiempo a ver que pise el cristiano el palito, para ver en realidad qué es lo que hay dentro de él. Bueno, así está todo el tiempo el enemigo de nuestras almas también, buscándonos, buscando en qué fallamos, porque Él nos conoce, porque sabe también nuestras debilidades, porque todo el tiempo nos está rondeando ahí. Como decía el hermano ayer, y uno muchas veces siente eso, ¿no? Como decía el sueño que tuvo con el pastor y sentía que esos demonios no venían y lo atacaban. ¿Cuántas veces uno siente, no, ese ataque allí de las tinieblas? ¿Cómo siente muchas veces ese ataque? Pero en medio de ese ataque allí sabemos que nosotros tenemos un socorro. Sabemos que allí hay alguien que está todo el tiempo escuchándonos, que está todo el tiempo con esta misericordia que es para siempre. Y que no es que Él se acuerda en medio de nuestro batimiento, sino que siempre está. Y sigue diciendo, y nos rescató de nuestros enemigos. Y el último sigue diciendo, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Él es solamente quien nos puede librar en este tiempo de las opresiones de este mundo tan cruel, tan malvado. Hoy veíamos con los niños la parte de Lot cuando se separa de Abraham. Y Abraham, tan sencillo, ¿no? Tan humilde, él le deja elegir a Lot primero. Y Lot mira, ¿no? Y mira allí aquel lugar y ve qué precioso aquel lugar, esa llanura que hay cosas tan lindas y verde y agua y esto y lo otro, y mira para este lado y es más desierto, no le gusta. Y el corazón de Lot mostró ya desde ese momento que no era el mismo de Abraham. Porque Abraham le dejó elegir primero, siendo que él era el de la promesa. Él pudo haber elegido y le hubiese dicho a Lot, bueno, ande hasta allá, yo me quedo con esto. Pero él le dejó elegir a Lot. Y Lot en su soberbia, ¿no? Allí en su orgullo, en su creerse algo, él eligió para él, en su pensamiento, que estaba eligiendo la mejor porción. Pero como contaba y le decía hoy a los niños, no se dio cuenta lo que estaba eligiendo Lot. Porque así es el enemigo también. Muchas veces presenta las cosas tan lindas, aparentemente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no le consultamos a Dios? Pensaba en esto. Porque dice que Abraham en cada lugar que iba, lo primero que hacía era hacer un altar a Jehová. Y le daba gracias. En cambio de Lot no dice lo mismo. Y dice que Lot se fue a este lugar y estaba cerca allí de Sodoma y Gomorra y de esta gente que era totalmente cualquier cosa. Y Lot que se creyó muy santo y que iba a poder sobrevivir en medio de estos hombres. Pero ya vemos cuál fue en lo que terminó esto, en lo que él había elegido. Pero sin embargo Abraham, que se quedó con lo que le había dejado Lot, pensando que le dejaba la peor parte, en realidad él no había visto más allá de lo que el Señor sí ya había visto, de lo que Dios sí ya había visto. Es por eso que nuestros pensamientos no son los de Dios. Si bien nosotros debemos tener la mente de Cristo, nuestros pensamientos no son los de Dios. Y allí vemos claramente, ¿no?, cómo Lot pensó una cosa,
pero no eran los pensamientos de Dios, eran los suyos. Y él allí no pudo sobrevivir en Sodoma y Gomorra, no pudo sobrevivir allí cerca de esa gente. Él creyéndose que eran familia, seguramente le estaban haciendo la guerra todo el tiempo, diciéndole a estos cristianos. No dice la Biblia, yo me imagino, viviendo en medio de esta gente allí, diciéndole no, y como ahora muchas veces a los cristianos se los oprime. El mundo está todo el tiempo buscándonos hacer, como decía nuestro hermano, no, a ver en qué se desliza. Pero sin embargo, nosotros en medio de todo esto, como yo hablaba hoy con los niños y les mostraba diferentes niños, hablando de quiénes deben ser nuestros mejores amigos o en quiénes debemos buscar amistad. Y veíamos diferentes caracteres de niños, ¿no? Y veíamos un niño que decía, bueno, es un buen deportista y que le gusta leer mucho la Biblia. Y yo le decía a los niños, ¿hay en su colegio, en su grado, hay algún niño que sea así, que le guste leer mucho la Biblia? Y me decían, no, claro, porque quizás ellos son los únicos de cada grado que son cristianos a lo mejor. Entonces yo le decía, y si yo fuera al colegio de usted y le preguntara a sus compañeros si conocen a alguien que sea así, ellos me dirían que ustedes son esos niños. Y le decía yo a ellos, ustedes tienen que ser esos niños. Ustedes son los que deben ser este tipo de niños. Que está bien que se gozan, que van al colegio, que hacen un tipo de deporte allí en el colegio, pero que no se destaquen solamente por eso, sino que se destaquen porque sean niños cristianos, niños evangélicos, que lo digan, sí, que lo digan. Que son niños que buscan la santidad, que son niños que buscan agradar a Dios más que a los hombres. Que digan de ellos, sí, ellos leen la Biblia, sí, que lo digan, que no les dé vergüenza, que digan que ellos son niños que buscan de Dios. Pero que a nosotros tampoco nos dé vergüenza buscar de este precioso y amado Señor. Que no nos dé vergüenza ir por la casa y saludar a algún hermano con la paz del Señor. Que no nos dé vergüenza en el trabajo en donde estemos decir, yo soy cristiano, sentir la presencia del Señor y quizás irnos en algún rincón y llorar en la presencia del Señor. Que no nos dé vergüenza escuchar música cristiana si vamos en algún lugar, que no nos dé vergüenza el Evangelio. Pensaba estos días en eso, porque yo digo, si para siempre su misericordia conmigo, ¿por qué yo avergonzarme de Él? Cuando Él me lo da todo, ¿cómo puedo ir por este mundo avergonzándome de quien tiene de mí siempre misericordia? Si nada soy yo por mí misma, si Él es el que me lo da todo, si Él es que solamente por Él tengo la vida hoy. ¿Cómo no darle las gracias a cada segundo de mi vida? ¿Cómo no pensar antes de resbalar, antes de negarlo, antes de darle vuelta a la espalda, pensar en esa misericordia tan grande que tuvo desde el principio con mi vida? ¿Cómo dejar este ser tan maravilloso que hace maravillas todavía? ¿Cómo abandonar esta fe tan grande? Esta fe que hablábamos el martes con los jóvenes que necesitamos. Necesitamos cada día aumentar nuestra fe. Porque dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Debemos cada día aumentar esta fe para creer en este Dios tan grande, para confiar en su inmenso amor y misericordia que es para siempre con nuestra vida. Y como ha estado con cada uno de estos, está siempre con nosotros. No ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Porque allí, como dice, ¿no?, el programa que le puso a mi esposo, el nombre que está allí en Malaquías 6, porque yo, Jehová, no cambio. Miren qué tiempo lo dijo.
Hace millones de años dijo: yo Jehová no cambio. Y su palabra no pasa. Pasa este mundo, pasamos nosotros, pero su palabra no pasa. Y ese que dijo en aquel tiempo: yo Jehová no cambio, yo lo leo hoy y hoy me lo está diciendo. Hoy Él me está diciendo: yo Jehová no cambio. Él me está diciendo: para siempre es mi misericordia contigo, para siempre va a ser mi misericordia. Pero sabe que necesitamos aprender a depender del Señor. Necesitamos como el salmista, aprender a darle las gracias a Dios. Para esa misericordia inmerecida también necesitamos nosotros ponernos todos los días cuenta delante del Señor. Que no tiremos tanto la soga, porque en algún momento esa soga se puede cortar. Porque su misericordia es para siempre, sí, pero nunca nos olvidemos que Él hace misericordia con quien quiere y Él tiene límites. Que Él es un Dios de amor, pero que también es un fuego consumidor. Y su misericordia sí es para siempre, pero con el que Él quiere. Jamás olvidemos eso. Que siempre a Él sea la gloria, a Él siempre sea la alabanza. Y este pasaje comienza diciendo: alabad y bendecir, porque para siempre es su misericordia. Alabarle y bendecirle porque Él es bueno. Simplemente por eso alabarle. Simplemente por eso hay que alabarle, porque Él es bueno. Simplemente ese solo hecho, solamente por eso debemos alabarle, porque Él es bueno y porque para siempre ha sido con usted y conmigo su misericordia. Puede ponerse de pie en esta noche. Vamos a estar orando y vamos a darle las gracias al Señor por esta misericordia tan grande que ha tenido con usted y conmigo.